Ayúdele a recordar todo aquello que ha estudiado, Señor, que lo pueda exponer en esta hora para que nosotros podamos aprender de ella. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Hemos estado hablando acerca del día de reposo. En la clase anterior estuvimos viendo algunas citas en las que nuestro Señor Jesucristo tuvo algunas confrontaciones con los fariseos, con los doctores de la ley, ya que ellos veían de una manera mala el hecho de que nuestro Señor Jesucristo pues en cierta manera trabajara en el día de reposo. Pero veíamos nosotros, hermanos, en cuanto a aquellos que defendían, aquellos que estaban en contra del Señor Jesús, que su intención inicial era buena. Habían enseñado al pueblo de tal manera que el pueblo era muy responsable, hermanos, también en cuanto a guardar el día de reposo. Quisiera que leyéramos una parte de la Escritura que se menciona en los otros evangelios, que vamos a ver en uno de ellos, se menciona en los otros evangelios. Sin embargo, vamos a tomar como base el evangelio según Lucas. Nos habla esta parte de la Escritura, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Primero voy a mencionar esto, del 16 al 30. Nos habla el momento en el que Jesús va a una sinagoga en Nazaret. Cómo es que Él se presenta como ese reposo que el pueblo necesitaba, o ese reposo prometido por Dios. Después de esto, hermanos, viene una serie de situaciones, por ahí versículos del 31 al 37, nos habla la Escritura de que nuestro Señor Jesucristo saca un espíritu de un hombre, un espíritu malo, un espíritu inmundo. Después de esto, hermanos, nos menciona esta parte de la Escritura, lo que es la sanación de la suegra de Pedro. Quisiera que leyéramos estos versículos 38 y 39. Por favor, si alguien me ayuda con la lectura. Bien, vamos a recordar lo siguiente, hermanos. ¿Recordamos cuándo iniciaba el día de reposo? A las 6 de la tarde de un día, o lo que nosotros conoceríamos un día anterior. En este caso, para nosotros, para los usos horarios de nosotros, sería en viernes. A las 6 de la tarde iniciaría el reposo y concluiría el sábado a las 6 de la tarde. Muy bien. Los días contaban tarde o noche, más bien, noche y día, ¿sí? Así se contaban los días, noche y día. ¿Recordamos qué se hacía en la noche, en el día de reposo? Se dormía, ¿sí? ¿Pero qué había? ¿Qué se hacía? ¿Recuerdan? ¿Qué se hacía, hermano? La-
Lo acabamos de ver, no tiene mucho que lo vimos. ¿Qué se hacía? Se hacía una cena especial. ¿Sí? Se preparaban durante el día del viernes para en la tarde del viernes, tarde noche, ellos realizaban una cena especial. Una cena en la que se hacía no solamente la dieta que nosotros ya habíamos visto que ellos tenían, que eran legumbres y panes solamente, sino que también ellos podían tener carne en ese día de reposo. Ellos hacían su preparación durante el día y tenían una cena especial durante esa noche. ¿Recuerdan qué se hacía el día siguiente? En el día de reposo, en lo que era la parte del día. ¿Qué se hacía? ¿Sí? ¿Qué dice la Escritura que hacía Jesús? Vamos a leer versículo 16 de ahí de ese mismo capítulo. ¿Qué se hacía, hermanos? ¿Le dan lectura, por favor, versículo 16? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Muy bien. No solamente era costumbre de Jesús, ¿sí? Era una costumbre del pueblo. Entonces, por la noche ellos hacían una cena especial y por la mañana ellos se iban a la sinagoga, ¿sí? Se iban a la sinagoga. O en su defecto se iban a los patios del templo, porque ahí también podían reunirse. La única regla, hermanos, es para que pudieran reunirse es que hubiese 10 varones mayores de 13 años que pudiesen leer la Escritura y dar una enseñanza, o leer la ley y dar una enseñanza. Entonces, por la noche se hacía la cena, por la mañana se hacía la lectura y se daba una enseñanza de las Escrituras. Muy bien, poniendo eso en cuenta con estas cosas que vemos en este capítulo, vemos nosotros que Jesús va a la sinagoga, nos dice ahí en el versículo 31, descendió a Capernaum y enseñaba en los días de reposo. Y nos menciona primeramente ahí del versículo 31 al 37 acerca de un hombre. Pero después enseguidita, hermanos, nos dice la Escritura, versículo 38, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Simón pues es el Pedro que todos nosotros conocemos como el discípulo de Jesús. Esto lo está haciendo nuestro Señor Jesucristo en el día de reposo, que era algo que no era bien visto por aquellos que hablaban acerca de la ley, vamos a mencionarlo así, como los fariseos. Pero hay algo muy importante, hermanos, y es que el pueblo entendía esto y era para ellos de suma importancia guardar lo que era el día de reposo. Por lo que nosotros vemos en los versículos siguientes, que es versículo 40 y versículo 41. Si me ayudan por favor con la lectura. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. ¿En qué parte del día estaba sucediendo esto, hermanos? Al ponerse el sol. Pero estamos viniendo de qué parte. Estamos saliendo. Técnicamente ya se había acabado el día de reposo. El día de reposo, ¿sí? Como el pueblo consideraba el día de reposo como algo sagrado, pues el pueblo también se abstenía o se limitaba para poder hacer ciertas cosas. Lo que aquí nos dice la Escritura en esta parte es, Jesús está en la mañana en la sinagoga, cuando sale nos dice, realiza un milagro con la suegra de Pedro, pero al final del día, cuando ya había concluido lo que era el día de reposo, entonces las personas traían a sus enfermos. Esto, hermanos,
para ellos poder respetar lo que era el día de reposo. Aunque Jesús entre las diversas situaciones que pasó durante los días de reposo, Él les decía, bueno, ustedes pueden hacer el bien, ustedes hacen el bien, aunque sea un día de reposo. Y Jesús lo que les estaba diciendo a ellos es, el día de reposo es para hacer el bien. Es para hacer el bien. Lo que se hacía, ya lo hemos visto, hermanos, se podía hacer el bien, se leían las escrituras y se disfrutaba con la familia y se enseñaba a la familia. Eso es lo que se hacía durante el día de reposo. Entonces, todo lo que hemos visto, hermanos, acerca del día de reposo, a nosotros nos enseña que el pueblo pensaba siempre en estar bien con Dios. Sin embargo, ese ver o ese estar bien con Dios les acarreaba a ellos muchas veces el tener cargas que eran pesadas para el pueblo. Prácticamente no se podía hacer nada, hermanos. De hecho, por ahí algunas hermanas me decían, no puedes cocinar. Hace 2-3 domingos atrás hablábamos acerca o preguntábamos qué íbamos a comer y algunas de nuestras hermanas decían, no, eso está mal, no puedes cocinar. ¿Sí? Era especial, hermanos, para el pueblo ese día. Pero se iban, hermanos, a los extremos por razón de que quienes les enseñaban estaban poniendo cargas y cargas y cargas sobre ellos. Aquí concluimos, hermanos, nosotros con el día de reposo. Concluimos en que el día de reposo no es para nosotros. Nos dice la Escritura que el día de reposo era un pacto que Dios había hecho con el pueblo allá en el monte Sinaí, y les dijo, este pacto es para ustedes, para los que están hoy, ahorita, no para vuestros padres. Esto es, no para los que están detrás, sino para ustedes. Y pues aquí nos haríamos la pregunta nosotros de, bueno, ¿qué día tenemos que seguir nosotros? ¿Qué día debemos tomar en cuenta? Porque hay quienes dicen que el día de reposo es algo que se tiene que seguir. Es algo que se tiene que guardar porque es un mandamiento de Dios. Pero la Escritura a nosotros nos dice que la ley se resume en unos mandamientos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Y el segundo es similar? Ok. Entonces, dice, estos son la ley y los profetas. Eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay quienes dicen que se tiene que seguir guardando el primer día de la semana por razón de que la iglesia se seguía reuniendo en el sábado, ¿verdad? En el primer día de la semana, ¿verdad? En el día de reposo. ¿Sí? Hay quienes dicen que se debe seguir guardando el día de reposo porque los primeros cristianos se seguían reuniendo en el día de reposo. Vamos a ver unas escrituras, hermanos. Primero vamos a ver Hechos, capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 13. Sí, 16, 13. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Muy bien, dice que estaban reunidos. ¿Qué día? El día de reposo. Versículo, ese es el 16:13, ¿verdad? Les dije.
capítulo 13, versículo 14, ese les iba a dar primero el versículo este. Capítulo 13, versículo 14. Versículo 42. Sí, del mismo 13. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Capítulo 18, versículo 4. Ok, cada una de estas citas, y podemos encontrar más, hermanos, nos hablan acerca de que los primeros cristianos, incluyendo al apóstol Pablo, se reunían, ¿qué día? El día de reposo. Y se reunían para estudiar, para enseñar, para la lectura. Entonces, al momento de tener estas citas, hermanos, dentro de la Escritura, hay quienes dicen, bueno, es que el día del Señor es el día de reposo. ¿Cuál es la razón? Los primeros cristianos se reunían en el día de reposo. Pero si nosotros leemos en conjunto estas partes de la Escritura y no leemos solamente estas secciones, hemos de darnos cuenta, hermanos, que tenían una situación muy complicada los primeros cristianos. Tenían una situación tan complicada que vamos a ver lo siguiente. Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Muy bien, ya vamos viendo, hermanos, por dónde va la situación. Ya todos conocemos a los fariseos, ¿verdad? Pero dentro de la historia de nuestro Señor Jesucristo vemos que había fariseos que estaban reacios a la enseñanza de Jesús, pero también había fariseos que sí deseaban y sí atendían a la enseñanza de Jesús. Entre estos tenemos a uno que se llama Nicodemo. Otro que vamos a ver, que estamos viendo, pues es el apóstol Pablo, que también pertenecía a ellos. Entonces, este grupo, hermanos, como algunos creyeron, nos dice la Escritura, algunos creyeron en la palabra de nuestro Señor Jesucristo y en las enseñanzas de los apóstoles, entonces estos también forman parte de la iglesia. Pero ellos tratan de seguir viendo que las enseñanzas de la ley tenían que seguir siendo atendidas. Tenían que seguir siendo atendidas. Entonces dice, algunos de los de Judea iban a otros lugares y decían, se tiene que seguir la ley. Si no se sigue la ley, entonces no se puede ser salvo. Tienen que circuncidarse. Entonces, en Jerusalén, hermanos, se hace una reunión, ahí en la Escritura puede decir un concilio de Jerusalén, pero se hace una reunión en la que están los ancianos de Jerusalén, entre ellos Jacobo, el hermano de Jesús, el hermano carnal de nuestro Señor Jesucristo, y estaban los apóstoles.
Y en esa reunión viene Pablo con otros que vienen con él, Saulo y Bernabé, y otros que vienen con él para platicar acerca de este asunto. Entonces, versículo 19, hermanos, de ahí mismo. Capítulo 15, versículo 19. Yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Versículos 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardéis, bien haréis, pasadla bien. Muy bien. Había una situación, hermanos. Había dos grupos dentro de la iglesia. Un grupo que pertenecía a los judíos por nacimiento y por creencia, seguidores de la ley, y por otro lado estaban los gentiles, aquellos que no habían conocido a Dios, pero que habían creído al mensaje de Pablo y de los mismos apóstoles en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, porque en esta parte, en este capítulo 15, también Pedro se levanta y les dice: ustedes saben lo que ha pasado y yo lo vi, o yo lo viví, que había alguien de entre los gentiles sobre el cual vino el Espíritu Santo. Y ahí yo entendí que Dios no hace una acepción de personas. Ellos tienen el mismo derecho que nosotros de tener el acceso al cielo. Vamos a mencionarlo así, no son estas palabras concretas las que dice Pedro. Pero tenemos estos dos grupos entonces, hermanos. ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, como la enseñanza de Jesús había venido de los judíos, entonces los judíos estaban enseñando que aquellos que venían de fuera tenían que seguir las mismas leyes que ellos tenían. Entre ellos la circuncisión, entre ellos el día de reposo, a las fiestas que ellos tenían, porque ellos pensaban que tenían que seguir también la ley. Pero aquí viene algo muy importante. Los que están en esta reunión, hermanos, llegan a una conclusión: estas cargas que nosotros queremos cargarle a los nuevos que vienen de fuera, a los gentiles, nosotros queremos cargarles cosas. Y vean algo muy importante que dicen ellos, hermanos: cosas que nosotros no hemos podido con ellas. Nosotros queremos darles más carga, una carga tan pesada que nosotros mismos no las hemos podido llevar. Pero ya nuestro Señor Jesucristo anteriormente había dicho: esto es la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume la ley y los profetas. Esto es la ley y los profetas. Pero ese grupo, hermanos, de los fariseos que estaba entrando a la iglesia, seguían con el mismo pensamiento. Si bien es cierto su deseo ferviente, hermanos, de querer hacer las cosas conforme a lo que Dios manda, eso no podemos hacerlo a un lado, pero eso los llevaba, hermanos, a irse hacia el extremo. Y eso ocurre muchas veces en la actualidad. Con aquellos que enseñan, a veces se van al extremo y no permiten que las personas puedan salvarse. Entonces, hermanos, se envía una carta, se hace una carta, es firmada por los ancianos en Jerusalén, es firmada por los apóstoles en Jerusalén y es enviada por ellos mismos con alguien
de ahí mismo de Jerusalén, para que fuese a entregarle. Y en esta carta decía, bueno, no vamos a ponerles cargas más pesadas, solamente les vamos a pedir que se abstengan de 4 cosas. ¿Cuáles fueron, hermanos? ¿Cuáles nos dice aquí? Ahogado, sacrificado a los ídolos, sangre y fornicación. Estas 4 cosas, ¿sí?, tienen que darles observancia, tienen que atenderlas, no deben caer en ellas. Pero, pues si nos vamos nosotros a Gálatas, nos dice una lista de cosas y nos dice cosas semejantes a estas. Era lógico, hermanos, que se tenía que pensar en hacer las cosas bien con Dios, pero para los gentiles era necesario que siguieran estas cosas, y con estas cosas ellos lograban entender cómo es que debían comportarse ante Dios, sin llevar tantas cargas como los judíos. Entonces, quiere decir que en esta carta a ellos les decían, no tienes que observar el día de reposo, no tienes que observar las fiestas, no tienes que observar los votos que hagas, no debes observar la circuncisión, ya la mencioné, no debes observar la circuncisión. Entonces, hermanos, estas reglas estaban puestas para los gentiles. Pero ahora vamos al versículo, este es en el capítulo 15, el capítulo 16, versículo 3 del libro de los Hechos. Eh, 16:3. Sí. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole les expulsó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era judío. Ok. En el capítulo 15 dice, se enviaron cartas para que los gentiles no se circuncidaran. Pero en el 16 dice, ¿mande? Pablo está queriendo llevar a alguien con él, que se llama, ¿cómo? Timoteo, que si nosotros vamos a la historia de él, nos dice que su madre sí era judía, pero su padre no era judío. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Esto quiere decir que, a final de cuentas, Timoteo era un gentil, por un lado, y por otro lado era parte del pueblo. Pero el apóstol Pablo, para no entrar en conflictos, hermanos, y para no entrar en problemas con los judíos, le dice a Timoteo, pues vamos a circuncidarte, vamos a practicarte la circuncisión para no tener ningún problema. ¿Qué está sucediendo entonces con el apóstol Pablo, hermanos? Si en el capítulo anterior están diciendo solamente estas cosas, y vean lo que nos dice en el versículo 28, dice, ha parecido bien al Espíritu Santo que solamente estas cosas sean guardadas por los gentiles. Y luego el apóstol Pablo en el capítulo siguiente dice la escritura que le dice a Timoteo, vamos a practicarte la circuncisión para no tener ningún problema. Es un hecho, hermanos. Bueno, ahorita lo vamos a mencionar. Vamos a leer capítulo 21, versículos 23 al 25. Sí, 21 del 23 al 25.
25. Muy bien. Sigue habiendo un problema dentro de la iglesia. ¿Sí? Según vemos estas escrituras, están acusando a Pablo de que está enseñando que no se debe practicar la circuncisión para los judíos, de que está hablando en contra del templo. Si leemos los versículos anteriores vamos a darnos cuenta de ello. Se le acusa de que está hablando en contra del templo, que está hablando en contra de las reuniones en las sinagogas, y de la misma manera en que Pablo hizo con Timoteo, los hermanos aquí en Jerusalén le dicen, pues mira, te vamos a aconsejar algo. Te aconsejamos de que vayas y hagas cumplimiento de voto junto con otros que ya están listos para cumplirlo. Si leemos en versículo siguiente, dice, van a pasar 7 días y un periodo de purificación y vas a ir a lavarte y después vas a ir vas a rasurarte y vas a ir al templo a ofrecer el sacrificio que es debido. Entonces, ellos también le aconsejan a Pablo que cumpla con la ley. ¿A dónde vamos con esto, hermanos? Hubo un tiempo en el que la ley y la gracia convivieron por razones de crecimiento, por razones de maduración. ¿Cómo? Y voy a ponerles un ejemplo, hermanos, con el crecimiento de nosotros como seres humanos. ¿Qué se hace antes de caminar? Gatear. Gatear y luego caminar. Pero hay un intermedio, hermanos, en el que el bebé, bueno, el niño pequeño, anda gateando y caminando. Eso es, hermanos, lo que estaba sucediendo en la iglesia en ese momento. Eso es lo que estaba ocurriendo. Estaban viendo algunas cosas de la ley, entre tanto que se pasaba totalmente a la gracia. La escritura es muy clara en este sentido. Nosotros tenemos, hermanos, y yo siempre se los he dicho, tenemos que ver todo el conjunto de la situación, porque si nosotros nada más vemos las citas de lo que es el día de reposo, pues vamos a decir, sí es cierto, tenemos que observar el día de reposo, porque aquí la escritura dice que los primeros cristianos observaban el día de reposo. Y eso es lo que estaba pasando. Ahorita no tenemos a nadie que es judío entre nosotros. Pero eso estaba ocurriendo, hermanos, a la par. Entonces había veces que se tenía que hacer cosas de la ley, entre tanto que la iglesia iba madurando, porque estos, hermanos, estamos hablando de que estas personas que le están diciendo a Pablo son gente de la iglesia, que después enseguida, hermanos, se hace un alboroto grande y Pablo presenta su defensa con el pueblo, pero son cosas que estaban coexistiendo en ese momento, hermanos. Y diríamos, no tenemos ninguna cita que nos hable acerca del primer día de la semana, ¿verdad? Hechos capítulo 20, versículo 7. ¿Sí? ¿Qué nos dice Hechos 27, hermanos? El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir pan. Pablo les enseñaba, ya que iba a partir al día siguiente. Dice el primer día de la semana.
Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 2. ¿Qué nos dice, hermanos? 16, 2. Dice, cada primer día de la semana. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir esto? Que los discípulos, los primeros cristianos, observaban el primer día de la semana. Pero algo importante, hermanos, que nosotros encontramos aquí, es que al principio del libro de los Hechos, nosotros nos encontramos con una iglesia que se reunía todos los días. No hacían una diferencia entre el día de reposo y el día primero, ni en el 2, ni en el 3, ni en el 4, porque nos dice que todos los días se reunían en el templo y en las casas. El 2:42 nos dice que se reunían para partir el pan, pero también nos dice que para compartir los alimentos. En esta parte hace una diferencia entre lo que es partir el pan y lo que es probar los alimentos. Porque hay que... De hecho, sí. Si no me equivoco. Entonces, hace una diferencia entre estas dos situaciones, como se hace una diferencia entre el día de reposo y el día primero de la semana. Lo que nos dicen estas dos escrituras, tanto Hechos 27 como Primera a los Corintios, capítulo 16, versículo 2, les voy a dar un dato. Y esto es que en las dos citas dice, en la noche después del día de reposo, en estas dos citas, aquí en la traducción nos dice el primer día de la semana, pero en el original nos dice en la noche después del día de reposo, que a final de cuentas, hermanos, es el primer día de la semana. Sin embargo, es en la noche. Es en la noche. Esto es, estaban reunidos el primer día de la semana, pero en lo que correspondía en la parte de la noche. Y ese es el momento en el que la iglesia partía el pan. Porque recordemos, el momento en el que instituyó nuestro Señor Jesucristo, lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor, la instituyó en lo que fue una noche de Pascua. Entonces, los primeros cristianos comenzaron a observarlo y lo comenzaron a observar de la misma manera en la que ellos habían participado, lo que era una noche. Y lo siguiente, hermanos, es que ellos estaban observando el día en el que Jesús resucitó, en el que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Nos dice que nuestro Señor resucitó el primer día de la semana. La escritura no es clara, hermanos, o no nos dice en qué parte o en qué momento. Pero lo más posible, hermanos, es que haya sido la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en lo que fue la parte de la noche después del día de reposo. Recordemos que los días cumplidos del Señor se habrían cumplido precisamente en el día de reposo, los 3 días y las 3 noches, en el día de reposo, casi terminando el día de reposo, pero tendría que resucitar hasta al día primero de la semana. Después ya nos dice la escritura que las mujeres fueron muy temprano, muy en la mañana. En alguna parte de la escritura de estos relatos nos dice que era aún oscuro todavía, cuando ellas fueron a la tumba a hacer la preparación también, hacer otra preparación más para la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros, hermanos, nos pusiéramos muy rígidos y pensáramos tal vez como los fariseos en su momento,
diríamos nosotros entonces que nosotros tendríamos que reunirnos ayer en la noche y tomar la comunión ayer después de las 6 de la tarde. Pero en ninguna parte vamos a encontrar en la Escritura un momento exacto en el que nosotros debamos participar. Aquí hay muchas controversias, hermanos, dentro de la Escritura, que si debemos observar el día de reposo o el día primero de la semana, o que si se debe participar de tal manera en la comunión, que si Jesús nació un cierto día o que si murió cierto día. Aquí lo importante, hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Todo lo demás que ocurra alrededor no nos debe interesar o debe estar sobre el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces está por demás que entremos en controversias acerca de los días, acerca de los tiempos, acerca de las situaciones. Aquí lo importante, hermanos, es que la Escritura nos enseña que sí, para el pueblo judío su día importante fue el día de reposo, y cómo es que ellos lo guardaban con tanto celo. Y para nosotros el primer día de la semana es de suma importancia porque fue el día en el que resucitó nuestro Señor Jesucristo, y es en el día en el que nosotros hacemos memoria por esa resurrección que Él tuvo. Entonces, hermanos, esta parte que nosotros encontramos, o esto que estamos leyendo, es que estuvieron viviendo juntos tanto la ley como la gracia, pero en algún momento nos dice la Escritura que la gracia tenía que prevalecer. Inclusive si nosotros leemos las cartas más adelante, vamos a darnos cuenta cómo es que el apóstol Pablo mismo dice, ustedes no deben buscar la circuncisión en su cuerpo, ustedes deben circuncidar su corazón. ¿Sí? Tienen que ustedes estar pensando en las cosas interiores y en las cosas espirituales. ¿Sí? Ahí en el versículo 25 del capítulo 21 de Hechos dice, los mismos hermanos le están diciendo a Pablo, pero en cuanto a los gentiles que han caído, nosotros les hemos escrito determinando que no coman nada de esto, o sea, de los votos y de todo, solamente que se abstengan de los sacrificados de los ídolos, de sangre, de hablado, de fornicación. Lo que Sí. Y los que estaban en problemas, hermanos, pues eran los judíos. Eran los que estaban en problemas, porque ellos venían de estar siguiendo la ley, y entrar en este nuevo pacto era algo complicado. Algunos entendían que ya no era necesaria la circuncisión, que no era necesaria seguir las fiestas, y ahora era necesario seguir al Señor, pero algunos decían, no, es que tú tienes que seguir la ley. Y nos dice la Escritura que si vas a seguir una cosa de la ley, tienes que seguir la ley completa. Entonces, si nosotros queremos seguir la ley, para empezar, hermanos, tendríamos que regresar al sistema de sacrificios en Jerusalén. Y eso es algo que no se puede. Además tendría que estar el templo. Entonces, hermanos, en esta parte concluimos con lo que es el día de reposo. Mande. Y no habría como esa renuencia que ellos tendrían al cambio, no tendría que ver también con el temor después de haber pasado los 400 años castigados, pues estaban así todos. Pues de hecho estaban desde antes, por eso fue el grupo de los fariseos, por eso
se juntaron y por eso se reunieron y ellos decidieron el hacer las cosas bien, pero para el momento de nuestro Señor Jesucristo se fueron muy, muy, muy al extremo. Es un hecho de que sí, es un hecho de que sí tienen cierto temor, pero también digamos que es es difícil o es complicado dejar una vida que estás llevando continuamente, que en este caso, bueno, estás siguiendo las leyes de Dios, y es complicado el decir, ya no necesito esto, ya no lo ocupo, ya no lo necesito. Les mencionaba a ustedes hace un tiempo atrás, cuando hablábamos acerca de hacer las cosas bien con Dios, les decía, reunámonos todos los días, vayamos a todas las reuniones, estemos constantes en cada una de ellas por un año. Eso se los dije hace como un año aproximadamente. Por un año vamos a tener y asistir a todas las reuniones, reuniones de oración, días martes, jueves, miércoles, domingos, todos los días que se tengan reuniones, y después dejemos de asistir así de la nada a todas en su totalidad. ¿Qué va a suceder con nosotros? ¿Qué va a suceder? Vamos, en un principio nos vamos a sentir, vamos a sentirnos contrariados. Ya, sí. Entonces nos vamos a sentir contrariados porque es algo que estamos haciendo continuamente. Entonces lo mismo, hermanos, ocurría también es lógico que ocurría también con el pueblo. Tratar de no faltar a las ordenanzas de Dios, porque ellos vienen de un sistema en el que se rigen por una ley, y que de pronto te digan, ya no tienes que seguir la ley, ahora estamos bajo la gracia. Y con esto no quiere decir que no se siguiese la ley, hermano, ¿sí? o que no se observara o que no se aprendiera acerca de ello, porque lo que se había perdido en cuanto a la enseñanza de la ley era el espíritu de la ley, porque a final de cuentas todo eso que se estaba enseñando, nuestro Señor Jesucristo, como les mencionaba ahorita, se resume en dos cosas. Una es amar a Dios y hacer conforme a lo que Dios te pide, y lo otro es amar a tu prójimo. Entonces, a veces el pueblo fallaba en las dos cosas. A veces fallaba en las dos cosas, o a veces fallaba en el amor al prójimo. Y tal es el caso que nosotros vemos la historia que menciona Jesús en cuanto al buen samaritano. El pueblo había dejado ese amor por su prójimo, aunque no fuese del pueblo, lo había dejado de lado. Entonces sí había esa intención de no fallar a Dios, esos temores de hacer las cosas mal, pero ante esos temores ellos normalmente se iban hacia los extremos, que digamos, bueno, ahí estaban ya peleándose entre ellos de que si estaba bien, que si estaba mal. Inclusive hay consejos a Pablo de que, mira, hazlo así para que no vayan a decir nada los demás. Ya cuando sucede esa situación, sabes que hazle por este lado para que el otro no te vaya a decir nada, entonces quiere decir que ya hay ahí un cierto conflicto. Pero pues siempre se tiene que buscar pues lo que dice la Escritura. En este caso, los cristianos que venían de los gentiles no tenían tanto problema. Los que tenían el problema, conforme a lo que veíamos ahorita en la lectura, los que tenían el problema es los que estaban creciendo dentro de la iglesia, pero que venían del judaísmo. Ellos son los que tenían ese conflicto, y por eso pues en algunas ocasiones se actuaba como lo hizo Pablo con Timoteo, y por otro lado como iba a actuar Pablo conforme a la recomendación de los hermanos ahí en Jerusalén. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Porque aquí concluimos el día de reposo, ¿sí? Ya ahora vienen lo que son cada una de las fiestas
que tenía el pueblo judío. Entonces, si no hay ninguna pregunta, hermanos, entonces Dios les bendiga. Ya ahora sí la próxima clase iniciamos pues con lo que son las fiestas, qué se hacía en ellas, cómo la hacían y pues qué relación tienen con nosotros ahora en la actualidad. Dios les bendiga. Vamos a estar de pie, hermanos, para despedirnos. Oremos. Señor Santo que moras en el cielo, gracias te damos, Padre Santo, por la oportunidad que nos has dado en esta mañana de escuchar tu palabra, por la disposición que han tenido nuestros hermanos, Padre Santo, de impartir tu palabra, porque tú les has abierto el entendimiento para que den a nosotros, Padre Santo, tu palabra conforme a tu voluntad. Rogamos que perdones nuestras faltas, nuestras imperfecciones, que nos lleves, Padre Santo, siempre de tu mano y que a cada momento, bendito Dios, procuremos hacer mejor las cosas delante de tu presencia. Padre eterno, te rogamos por los enfermos de la congregación, por aquellos que no tienen un pan que comer, provéeles lo necesario. Si es por falta de trabajo, bendito Dios, sé tú, Padre Santo, quien lo provea. Por Cristo Jesús te lo rogamos, te lo suplicamos. Amén.